Bienvenidos a una nueva clase. Hoy hablaremos del monóxido de carbono, también conocido como el asesino silencioso. ¿Qué características tiene este compuesto? Por un lado, se trata de un gas incoloro, no tiene olor, es insípido, altamente tóxico y un poco menos denso que el aire. Se conoce como óxido de carbono 2. Ese 2 indica el estado de oxidación del carbono en este compuesto. Se obtiene de la combustión incompleta de distintos combustibles como el gas, la nafta, queroseno, carbón, petróleo y madera. Ingresa al organismo a través del sistema respiratorio, llegando a los pulmones. En la sangre lo que hace es desplazar al oxígeno de los glóbulos rojos porque es unas 250 veces más afín a él. Entonces lo que hace es ingresar a ese grupo hemo de la hemoglobina con más facilidad. Ante la falta de oxígeno, los órganos del cuerpo y los sistemas van comenzando a fallar de a poco y eso puede causar incluso la muerte en pocos minutos dependiendo de la concentración que haya de monóxido de carbono en el ambiente. Según datos del Ministerio de Salud de nuestro país, hay unas 200 personas que mueren anualmente en Argentina por intoxicación a través del monóxido de carbono. ¿Cuál es la fórmula molecular? Está constituido por un átomo de carbono y por un átomo de oxígeno. Por eso el prefijo mono significa uno. Me está indicando ahí entonces que hay una sola vez la aparición del oxígeno. En cuanto al tipo de unión, es una unión covalente. Participan dos no metales. El carbono es un no metal, el oxígeno es un no metal. La electronegatividad del carbono es de 2,5 y la del oxígeno es 3,5. Y aquí podemos tener representada la estructura de Lewis, en donde uno de los pares de electrones es cedido de alguna manera o es aportado solo por el oxígeno. Y de esa manera los elementos pueden cumplir con la regla del octeto, estabilizarse cada uno y asimilar su estructura a la del gas noble más cercano en la tabla periódica. En cuanto a la geometría molecular, podemos tener acá representada la molécula de monóxido de carbono en 3 dimensiones. Y vamos a ver cuáles son los síntomas que podemos tener por intoxicación con monóxido de carbono. Puede comenzar con dolor de cabeza, pueden aparecer náuseas, vómitos, mareos, cansancio, confusión, incluso desmayos, convulsiones, alteraciones visuales y, como decíamos antes, de acuerdo a la concentración que haya en el ambiente, sobre todo si es pequeño y está muy cerrado, puede ser causal también de muerte. ¿Qué hacer frente a todas estas sintomatologías? Bueno, en principio, por supuesto que si uno puede reaccionar, abrir puertas y ventanas, ventilar rápidamente todas las habitaciones, salir de ese ambiente que está contaminado y asistir al centro médico más cercano. Esto se puede prevenir controlando las instalaciones de gas, siempre por personal matriculado o con experiencia. Evitar determinado tipo de combustiones, como es la combustión a leña o los motores que se encuentren en espacios cerrados. Las intoxicaciones y muertes por inhalación de monóxido de carbono, por supuesto que pueden evitarse si se hacen los controles y las inspecciones como mencionábamos recién. No se debe usar braseros a leña o carbón o estufas, hornos, hornallas de cocina y otros artefactos de llama en lugares que estén cerrados para la calefacción, es decir, que no tengan ningún tipo de ventilación o que esa ventilación sea deficiente. Y siempre es importante ventilar los ambientes donde haya artefactos de calefacción, especialmente, como decíamos, aquellos ambientes que son muy pequeños. ¿Dónde podemos encontrar el monóxido de carbono en el ambiente? Es uno de los mayores contaminantes de la atmósfera. El 80% de las emisiones de monóxido de carbono provienen de vehículos automotores y procesos industriales que utilizan derivados del carbono. El principal origen natural es la oxidación del metano,
También se dice que existe monóxido de carbono o los océanos constituyen una gran fuente natural del monóxido de carbono atmosférico. Los volcanes y los incendios también constituyen una determinada fuente significativa de emisión de monóxido de carbono a la atmósfera, aunque estamos hablando que estos son casos puntuales. ¿Qué usos tiene este compuesto? Bueno, por un lado, la fabricación de metal se utiliza en mezclas de gas combustible con hidrógeno y otros gases para la calefacción doméstica o industrial. También a nivel químico, en la fabricación de distintos compuestos químicos como los ácidos, ésteres, alcoholes, pueden ayudar a la regeneración de catalizadores. En los alimentos y bebidas es utilizado en la conservación de los alimentos, incluyendo el envasado en atmósfera modificada, como es el caso de los snacks, por ejemplo, en donde parte de ese gas que ayuda justamente a que los alimentos no se oxiden fácilmente, contiene este compuesto. En las bebidas, bueno, podemos observarlo también en colaboración con la efervescencia que presentan. En cuanto a la minería y metalurgia, para la reducción de mineral y en la fabricación de carbonilos metálicos, y a nivel farmacéutico, para fabricar determinado tipo de medicamentos. Hemos sido testigos de una gran variedad de noticias relacionadas con intoxicaciones a raíz del monóxido de carbono. Aquí tenemos un caso, 30 personas intoxicadas con monóxido de carbono. Esto sucedió en Mar del Plata hace ya un tiempo. 2 hombres siguen internados por la explosión en un edificio céntrico. Encontraron a un par de personas fallecidas en la casa de Trelew y se cree que fue por intoxicación por monóxido de carbono. Falleció una periodista por inhalar monóxido de carbono mientras dormía. Son sucesos que ocurren año tras año, especialmente con la llegada de las temperaturas más bajas. Y por eso uno tiene que ser consciente y tratar de revisar todas las instalaciones llamando a personal idóneo como para evitar estos tipos de accidentes que pueden acabar con la vida de una persona. En Argentina crean un dispositivo para prevenir muertes por monóxido de carbono. Se trata del eCrow Home, es un dispositivo inteligente de monitoreo ambiental. Lo que hace este dispositivo es informar al usuario en tiempo real cómo se encuentra la atmósfera dentro del hogar. Entonces mide una serie de parámetros como ser el polvo, shin, humo, el dióxido de carbono, el ruido, temperatura, la humedad. Lleva estadísticas de todos esos factores, construye gráficos, hace recomendaciones y en caso de ser necesario emite como una alarma para que se proceda a la ventilación de ese ambiente. Recolecta entonces los valores de las variables atmosféricas que se mencionaron, los envía a través de una aplicación y el usuario revisa a través de ese dispositivo cómo se encuentra el ambiente del hogar desde cualquier lugar donde se encuentre. Llegamos así al final de esta clase. Esperamos que haya sido de utilidad. Recuerden que se pueden suscribir al canal y activar la campanita para las notificaciones.